Hola, bienvenidos a un nuevo video de Bogotá Contada. En esta ocasión hablaremos sobre la evolución de la vivienda en la capital. Mi nombre es Sebastián y junto con Paula les estaremos contando algunas historias que nos ayudarán a desarrollar el tema de hoy. Claro que sí, Sebastián. Empecemos. Bueno, para iniciar me gustaría compartirles una de las tantas anécdotas que me contaba mi abuelita entre Almojábana y Agüepanela. Me contaba que cuando ella era una niña y tenía aproximadamente 8 años, vivía con sus papás y sus 10 hermanos en una casa colonial. Ella debía esconder sus juguetes, pues si su padre veía que no estaba en la cocina o en el aseo, que era un espacio femenino haciendo los quehaceres de la mujer, la castigaba o incluso le pegaba, mientras que él sí se encontraba en el estudio, salón de música o biblioteca, que eran espacios masculinos. Esto quiere decir que en la época de la colonia, la configuración espacial del hogar se daba por el género y el poder adquisitivo que se tenía. En esa época se evidenciaba mucho el machismo e incluso se veía en la arquitectura así como tú cuentas. Ahora que hablamos de nuestros abuelos, me gustaría contar un poco de la historia de mis bisabuelos. Ellos llegaron aquí a Bogotá eso de los años 50 en una época de violencia en el país. Se empezó a generar vivienda a la periferia de la capital, viviendas que en su mayoría eran de autoconstrucción y tenían una falta de coordinación técnica. Precisamente ellos construyeron lo que ahora es nuestra casa familiar, donde mi bisabuela todavía vive con 90 años y donde hemos vivido todos nosotros, primos, tíos y en general toda la familia. Esta casa era muy grande, precisamente porque en las familias eran muchos integrantes. Se acostumbraba a tener 4, 5, 6, incluso 7 hijos, y pues eran familias que llegaban a Bogotá en busca de oportunidades y un mejor futuro. Sí, Sebastián, de hecho yo soy una de esas personas que llegó a esta ciudad con tan solo 18 años en busca de un futuro. Llegué a vivir en un inquilinato en Teusaquillo, uno de los tantos barrios de Bogotá del siglo XX con arquitectura republicana que, al igual que la vivienda de tus abuelos, Sebastián, fue construida para grandes familias, pero con mayor poder adquisitivo, familias élite dentro de Bogotá que en muchos casos eran europeos y por eso su gran influencia en la arquitectura. Les hablo de una casa de más de 9 habitaciones con antejardín y zonas muy amplias. ¿Ven? ¿Y cómo hacían para zonas comunes, para lavar o cocinar? Bueno, pues esas zonas se compartían precisamente y había como unas normas de convivencia que todos debíamos cumplir. Claro, y más viviendo con más de 9 personas, tener normas de convivencia claras debe ser muy importante. Bueno, y para continuar con el tema del desarrollo de la vivienda, me parece importante resaltar la llegada de la revolución industrial, pues el perfil urbano de la ciudad empezó a cambiar y aparecieron nuevos modelos de vivienda como las urbanizaciones y ciudadelas. En esa época mi abuela invirtió en un apartamento de esas urbanizaciones, pues había una gran variedad de usos de las mismas. Se veían usos comerciales, educativos, tú encontrabas que el colegio, que el jardín infantil, que la iglesia, que restaurantes, y también se empezaron a ver las viviendas de interés social y de interés prioritario. Ya que tocas el tema, expliquemos un poco qué son las viviendas de interés social y las viviendas de interés prioritario. Por supuesto, pues esta vivienda se empezó a dar como en la época de los 90, donde fue aprobada una ley que exigía precisamente a todas estas urbanizaciones construir un porcentaje de esta vivienda para BIS y VIP. Se da más que todo para las personas que tienen menos recursos, familias vulnerables, entonces la vivienda es más económica y por ende más asequible. Se empezó a desarrollar así y lo que se busca es garantizar una vida digna y hacer un uso responsable de los recursos naturales. Hasta ahora nos podemos dar cuenta de cómo se ha venido transformando la vivienda tanto en la arquitectura como a nivel cultural, ¿no? Y cómo nos acercamos cada vez más a construir vivienda a partir de la necesidad de cada familia o cada persona. Ahora es muy común escuchar sobre la construcción de apartaestudios, por ejemplo, porque uno no piensa tener toda esa cantidad de hijos de la que hablábamos, sino 1 o 2 como máximo. Así es, algunas personas incluso no desean tener hijos o formar una familia. Ahora uno ya piensa en el bolsillo, piensa en la economía. De hecho, ahora yo estoy en busca de comprar no un apartamento, sino un apartaestudio. Y en esa búsqueda me he encontrado con la vivienda contemporánea, una vivienda que se construye en alturas y que no es de áreas muy grandes. Por ejemplo, ahora lo que estoy buscando es un lugar donde encuentre los espacios básicos como la habitación, cocina, baño, y que tenga un espacio más flexible donde yo pueda trabajar, pero al mismo tiempo pueda ver televisión, compartir un rato con mis amigos, como un tipo de zona de estar. Entonces nos podemos dar cuenta cómo la vivienda ha empezado a cambiar buscando responder a eso, a que las familias están cambiando y que cada vez son más reducidas.
Ahora en las construcciones de las viviendas se tiene conciencia del problema de la contaminación que se está dando en Bogotá y por eso se implementan fachadas verdes y estrategias de sustentabilidad para precisamente crear esos pulmones verdes dentro de la ciudad. Estoy de acuerdo, Paula, y me parece muy importante eso, que la arquitectura residencial sea muy responsable con el medio ambiente. Esperamos que con estas historias conozcan un poco más de cómo ha evolucionado la vivienda en Bogotá y la importancia del contexto social y cultural en la transformación de estas viviendas. Nos vemos en un próximo video con más historias que nos ayuden a aprender y a conocer un poco más de nuestra amada Bogotá.